es Jesús Casa, él es autor, ha escrito ya tres y ya viene un cuarto libro, ¿no? También. Bueno, en realidad son, son 22, pero Ah, me imagino que te refieres a estos últimos. bueno, sus últimos libros son 4, pero ya vieron que tiene 22 Que libros. soy muy mayor, soy muy mayor. Y bueno, él es investigador también y creó una técnica de descodificación generacional, transgeneracional, ¿no? Y también practica la hipnosis regresiva. Así es. Así es. Creo que te puedes presentar mejor tú, ¿verdad? Que yo. Estás muy... Bueno, te agradezco, Sasa. Sí, efectivamente, yo soy español, vivo habitualmente en Madrid, soy de Madrid realmente, aunque vivo a mitad de camino entre Italia y España, donde desarrollo mi labor como consultor o terapeuta y también formador de descodificación biológica reparadora, que es este, vamos a decir, tratamiento o proceso de desbloqueo emocional que hemos desarrollado. Y tengo además el honor y el placer de ser también catedrático en una universidad mexicana, en Interline, Nuevo León. Y paralelamente a esto, también desarrollo una labor como escritor o investigador. Digamos que siempre he tenido la inquietud y el anhelo de profundizar al máximo en las cosas que me han atraído o han suscitado mi atención. Y normalmente esto se ha venido traduciendo a lo largo del tiempo en libros. En estos últimos libros, que son la base de esta descodificación biológica reparadora a la que te estaba refiriendo tú, escribí un primer libro hace como 4 años, 5 años, llamado Descodificación Biotransgeneracional. A este siguió un segundo, La memoria emocional de la vida uterina, y a este ha seguido el tercero y último de la trilogía, aparecido el pasado mes de noviembre, Huellas emocionales de la infancia. En un enfoque de la persona, análisis y estudio de la persona como resultado de esos 3 niveles de memoria profunda o memoria emocional. Uno, el más profundo y telúrico, que es el transgeneracional, es decir, la memoria de lo vivido en las 3 generaciones precedentes, esas generaciones que nos anteceden, bisabuelos, abuelos y padres. A través del inconsciente familiar todos somos partícipes, aunque sea inconscientemente, es decir, sin saberlo, de todo lo que ahí se ha vivido, y todo lo que ahí se haya vivido haya sido traumático o disfuncional, que haya podido hacer sufrir o llevar a la frustración e incomprensión a nuestros antepasados, ancestros, eso puede condicionar muy mucho la vida, la salud de la persona hoy, aunque desconozca por completo esos capítulos, esos epígrafes familiares del pasado. Posteriormente, con nuestra llegada al útero materno, ya nos convertimos desde ese preciso momento en miembros del clan familiar. Nos adaptamos, empatizamos con ese grupo que en ese momento ya nos da la seguridad, amor, sentido de pertenencia que necesitamos para sobrevivir. Y nos adaptamos a esas reglas, a esos cánones, a esos principios de ese clan que, como digo, nos aporta la posibilidad de sobrevivir. Y llega ese tercer estrado, que es la memoria emocional o las huellas emocionales de la infancia. El niño que nace no llega al mundo fuera del cuerpo de la madre vacío. Es una persona que ya es portadora de un inconsciente familiar, partícipe de un inconsciente familiar, de todo ese sustrato de vivencias acumuladas en las generaciones precedentes, de las cuales probablemente conozca poco o muy poco a lo largo de su vida. Es también portador de una memoria uterina de todo lo que ha estado filtrando, interpretando y decidiendo en el útero materno a través
de la conexión emocional que ha tenido con la madre cada uno de esos instantes en el útero materno. Y con todo ese cúmulo inicia un proceso que llamamos la infancia, los primeros años de su vida fuera del cuerpo de la madre, en el que está inmerso en un proceso trepidante de absorber, interpretar y aprender de todo lo que le rodea, precisamente para prepararse para el día que tenga que emanciparse y vivir por sí mismo en esa familia universal que vamos a llamar sociedad. Bien, es importante que comprendamos que todo núcleo familiar que se crea, ese núcleo familiar nuevo que generan siempre un hombre y una mujer, la pareja, esposo, esposa, compañeros, es siempre el resultado de la unión de dos linajes. El linaje del cual es portador él, el linaje del que es portador ella. Por tanto, es dos afluentes que se encuentran, dos afluentes que generan algo genuino, nuevo, un núcleo familiar resultado de esa suma. Es importante que comprendamos que nuestros padres tan pronto inician la idea de tener un hijo, traer un hijo al mundo, de buscar un hijo, o tan pronto tienen noticia de que el hijo viene, si es que el embarazo no fue planificado, en ese mismo momento se pone en marcha lo que yo llamo el proyecto paterno. Es decir, los padres empiezan a diseñar, a generar una serie de proyectos o ilusiones con respecto a ese hijo que están buscando o ese hijo que va a llegar. Ese proyecto paterno, esa especie de hoja de ruta que diseñan para el hijo que está por llegar, tiene tres vertientes fundamentales o tres aspectos que podemos observar para que comprendamos cómo puede ser la vida de ese hijo después. Uno sería la instrumentalización, dos sería la prolongación y tres la delegación. Instrumentalización, ¿por qué? Muchas veces los padres, consciente o inconscientemente, convierten al hijo en una especie de bálsamo para aplacar su dolor, sus vacíos. Por ejemplo, cuando como fruto de una reconciliación, una pareja se da una nueva oportunidad, se reconcilian, de alguna manera arreglan ese desencuentro previo y se dan una nueva oportunidad, una nueva historia, muchas veces se consolida o se plasma esa nueva historia, esa nueva oportunidad en un nuevo hijo, en una nueva gestación. Esto es lo que da lugar, como yo digo, a un hijo de reconciliación. El hijo que llega al mundo en esas condiciones es y será siempre el hijo de esa reconciliación. Asume ya desde el útero y por supuesto también a lo largo de la infancia, de forma todavía más flagrante, que su misión en la vida no es otra, fue convocado a la vida para principalmente que papá y mamá sigan unidos y sean felices. Él es el resultado de esa reconciliación y a él le corresponde en todo o en parte la responsabilidad de que ellos sigan juntos y vivan felices. Si luego eso no ocurre así, si luego papá y mamá se acaban separando un día, o si papá y mamá, aunque estén juntos, no hay muestras de cariño, afecto, ternura entre ellos, él se atribuirá la culpa de que ni siquiera la misión para la que fue convocado a esta vida la ha cumplido. Y se atribuirá y cargará con esa culpa. También se instrumentaliza muchas veces a los hijos cuando en una relación de pareja disfuncional, donde probablemente ella, la madre, siente un vacío afectivo, quizás porque se casó con el hombre equivocado, quizás porque la relación se ha deteriorado, quizás porque fue de alguna manera obligada por las circunstancias o a veces incluso en generaciones pasadas por los padres a casarse con determinado hombre al que no amaba. Y el hijo que llega ahí se convierte en una especie de consuelo para ella, vehículo para aplacar o aliviar su dolor. Ese hijo que inconscientemente
es conocedor de ese propósito de consuelo, de alguna manera renunciará a su propia vida y se entregará a satisfacer o aplacar el dolor de la madre, el vacío afectivo, ese dolor que ella, al fin y al cabo, trata de suplir o aliviar a través del propio hijo. Y muchas veces también se instrumentaliza un hijo, sobre todo en los casos de gestaciones tardías, porque se pretende que el hijo sea una especie de bastón para la vejez. Como digo, sobre todo cuando hay gestaciones tardías o cuando los padres ya son de una cierta edad y llega un hijo tardío, lo que se denomina un hijo tardío. Ese hijo tardío llega con la misión de ser el cuidador de los padres en la vejez. Esto también condicionará muy mucho la libertad o el margen de acción del que disponga para poner en marcha sus propios proyectos de vida, profesionales y sobre todo afectivos, porque estará anclado al servicio de sus padres, porque esa es la misión por la que se le trajo a esta vida, al mundo. En otras ocasiones, como digo, el proyecto paterno tiene un aspecto de prolongación. Los padres, al fin y al cabo, pretendemos muchas veces que los hijos tomen el relevo de lo que nosotros hemos puesto en marcha, que sean, al fin y al cabo, el testigo o que prevalezca nuestro legado a través de ellos cuando nosotros ya no estemos. Con la mejor de las intenciones, se pretende que el hijo, como digo, tome el relevo o continúe nuestra andadura, pero pasa desapercibido para los padres que, aunque sea con la mejor de las intenciones, se les está robando a los hijos la libertad de elegir ellos por sí mismos el rumbo de sus pasos en la vida. Esto es más claro todavía cuando el proyecto paterno adquiere una connotación de delegación. Se delega en los hijos el objetivo de que alcancen lo que no fue posible que alcanzáramos nosotros. Se convierte a los hijos en la segunda oportunidad para los padres hoy poder alcanzar u obtener el éxito en aquello que no pudieron. El clásico papá que, por ejemplo, quiso ser cirujano y se quedó en enfermero. O el papá que quiso ser arquitecto y se acabó y no pudo por las circunstancias económicas o por lo que fuera ser, pues no lo sé, oficinista. Es decir, hay una frustración larvada, hay un trauma que, bueno, pues el objetivo que no fue alcanzado. Cuando se tiene un hijo se puede delegar en el hijo que él alcance o llegue donde los padres no llegaron. Vuelve a ser un caso también de muy buena intención por parte de los padres para evitar al hijo la frustración y que no repita la frustración que tuvieron los padres, el padre o los dos, pero pasa desapercibido para ellos, con esa buena intención, que están robando al hijo la posibilidad de elegir el rumbo de sus pasos. Y probablemente el hijo aceptará, o no le quedará otra que aceptar ese propósito, pero se puede ver inmerso, Sasa, en una vida que no siente como propia, realizando a diario unas funciones que no eligió y que no le gustan o no las siente, y esto le puede llevar a una vida de frustración y desmotivación. Quizás un día, pasados muchos años, tenga el arrojo y el coraje de mirarse un día al espejo y reconocerse a sí mismo que está viviendo una vida que no le pertenece, que otros diseñaron y él no diseñó, ni siquiera eligió. Y quizás un día tenga el coraje y el arrojo de cambiar el rumbo de sus pasos o reiniciar, aunque sea ya de forma tardía, aquellos proyectos que quizá un día quiso poner en marcha y nunca tuvo la oportunidad porque ya le vino dado desde los padres ese diseño o esa hoja de ruta en la que se vio embarcado. Por eso digo que el proyecto paterno hay que ser muy conscientes, sobre todo cuando ya somos padres algunos, de distinguir muy bien lo que es la buena intención que tenemos hacia los hijos, y eso es sano, naturalmente,
pero que no implique robarles la posibilidad de elegir qué hacer, o no les cortemos las alas para que sus talentos se vean comprometidos porque lo que les pedimos que hagan no es precisamente lo que ellos les gusta o lo que ellos sienten o donde se sienten cómodos y plenamente se sienten ellos mismos. Es también muy importante que a la hora de analizar, identificar y comprender, analizar las huellas emocionales que puede dejar la infancia en los niños, en los adultos que serán mañana, también el ambiente familiar en el que se han visto, que les ha rodeado en esos primeros años de vida. Y ahí es muy importante las normas intrafamiliares o los códigos internos que han regido ese ambiente en el que los hijos han estado aprendiendo, absorbiendo a diario tantas y tantas cosas. Hay familias, como muy bien sabemos, que se rigen por códigos rígidos, dictatoriales, incluso podríamos decir, manu militari. Familias donde está muy claro para todos qué es lo que se admite y qué es lo que no, qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y está muy claro para todos. Son familias que se rigen por este tipo de códigos porque en el pasado ya han conocido el riesgo de la disgregación, ya ha habido discrepancias, disonancias, ya ha habido miembros de la familia que han pretendido seguir unos pasos en una dirección distinta a la que exigía el clan o la mayoría. Siempre tenemos que tener presente que el inconsciente familiar, el cúmulo de vivencias familiares, la historia, la novela familiar, tiene un propósito conservador. Su propósito, no olvidemos nunca, es garantizar la supervivencia del grupo, del colectivo. Y cualquier iniciativa individual o privada en el seno familiar, cualquier iniciativa que pretenda hacer algo distinto, que desafíe lo que es la hoja de ruta diseñada, entraña un riesgo. El riesgo de que el osado pueda obtener éxito haciendo algo distinto a lo establecido. Y que ese éxito que obtenga vamos a decir, el osado, pueda ser objeto de imitación por los demás. Con lo cual, eso sí pondría en riesgo la estabilidad, la cohesión interna del grupo familiar, del sistema familiar. Por tanto, el inconsciente familiar hará, a través de la mayoría, que se penalice, se critique, se desdeñe y se deje en soledad al osado miembro de la familia que pretenda hacer algo distinto al resto, que pretenda caminar en una dirección distinta. Bien, cuando eso ha ocurrido en un clan familiar, en una familia, en las generaciones precedentes, y eso ha dado lugar a la inestabilidad, la inseguridad, la incertidumbre, ese clan familiar ya está advertido. Ya ha conocido el riesgo de la disgregación. La reacción será que se implementan en las generaciones posteriores códigos rígidos, vamos a decir incluso dictatoriales, como decía antes yo, manu militari, donde queda muy claro para todos cuál es el exiguo margen de acción. En esas familias que tienen esos códigos rígidos, el margen de autonomía o independencia es prácticamente nulo. Se castiga, se excluye al disidente y, por tanto, será mínimo el margen de que alguno pueda emprender iniciativas verdaderamente independientes o autónomas. Esto, a su vez, genera mayores índices de frustración en esos miembros que quieren hacer algo por sí mismos y que no encuentran el más mínimo margen de acción. Sobre este argumento volveremos después porque veremos cómo dar lugar a coaliciones y cómo afecta ese ambiente familiar, la dinámica familiar, el hecho de que
en un sistema familiar regido por códigos rígidos asfixiantes, no se permita ni el más mínimo margen de libertad a los miembros que pretendan hacer algo por sí mismos o algo al margen de la hoja de ruta que ya les ha venido asignada. Hay otros clanes, otros sistemas familiares, otros colectivos familiares que se rigen por códigos flexibles. Vamos a decir códigos donde el margen de acción es amplio, donde está permitido prácticamente todo, el margen de libertad es amplísimo. Obviamente, la historia pasada de esas familias es una historia en la que no se ha conocido el riesgo de la disgregación, donde no ha habido desafíos y tampoco el riesgo de la inestabilidad familiar. O si los ha habido, estos sí han sido resueltos. Por tanto, son clanes familiares que no están advertidos, que no están frente al precipicio de que pueda volver a ocurrir algo que ponga en serio peligro su continuidad. Bien, ¿esto es más positivo que un código o una norma intrafamiliar rígida? Claro que sí, pero no olvidemos que al margen de que todos tenemos ese anhelo de libre albedrío, de un margen de acción autónomo que sea respetado, nuestro anhelo de diferenciación, también subyace en cada uno de nosotros la necesidad de que haya un grupo detrás que nos proteja. ¿Por qué? Porque cuando suceden cosas inesperadas, siempre el individuo anhela o espera que haya un grupo detrás, el sistema familiar básicamente, que sepa cómo dar respuesta o rescatarle de situaciones inesperadas. Por tanto, cuando hay familias que se rigen por códigos flexibles, prácticamente inexistentes, eso también puede generar la sensación de inseguridad, la sensación de desamparo, la sensación de que nada ni nadie me va a rescatar o proteger cuando pueda ocurrir algo que esté fuera de lo previsto. Bien, está claro, Sasa, que durante la infancia, en esos primeros años de vida después del nacimiento, en ese ambiente familiar donde vivimos, en ese pequeño microcosmos, ese pequeño mundo en el que los hijos viven y aprenden y dan sus primeros pasos, hay dos actores que son principales, absolutamente principales, que son papá y mamá. Papá y mamá lo representan prácticamente todo para los niños, para los hijos. Y por tanto es absolutamente importante como papá y mamá, depositarios a su vez de la memoria familiar que a ambos antecede, es fundamental cómo ellos representen su rol. Él, el de padre, ella, el de madre. Y aquí nos conviene hacer un análisis en dos situaciones que se pueden llegar a dar. El que los padres sean ausentes o todo lo contrario, que sean súper protectores. Los padres ausentes son esos padres que no representan ese referente que los hijos necesitan. Sea porque no están, es decir, que están la mayor parte del tiempo trabajando, o sea, en algunos casos incluso porque hay un hogar que, pues la madre se separó prematuramente y digamos que falta la figura masculina, el padre porque escapó, porque se divorció, porque murió. Es decir, hay uno o los dos que son ausentes. Todos necesitamos, al fin y al cabo, hijos e hijas, hombres y mujeres, nutrirnos de lo que nos aporta él y de lo que nos aporta ella. Del padre necesitamos recibir e integrar básicamente todo lo que después nos va a dar sentido de fortaleza, confianza en nosotros mismos, seguridad, coraje, porque eso es lo que el padre representa. De la madre necesitamos, sobre todo, integrar los aspectos relacionados con la sensibilidad y la emotividad. Si alguno de ellos no representa o no nos transmite adecuadamente eso, los hijos después tendrán sus carencias. Si ha habido un padre que no ha transmitido eso adecuadamente, los hijos después tendrán sus carencias en cuanto a falta de seguridad en sí mismos,
Falta de coraje, falta de fortaleza, falta de confianza en sí mismos. Si ha habido una madre que no ha transmitido eso que a ella le corresponde, los hijos después, carentes de esos referentes de emotividad, sensibilidad, serán hijos que después tendrán dificultades para amar y ser amados, para expresar sus afectos. Bien, cuando los padres son ausentes, evidentemente hay esas lagunas, esos vacíos que pueden condicionar, como estoy diciendo, a los hijos y a las hijas por igual. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto. Es cierto que por el esquema social en el que vivimos es mucho más habitual que el ausente sea el padre. Sea ausente físico definitivo porque se ha muerto o porque se ha divorciado y no está en el hogar, o sea ausente físico y emocional porque está la mayor parte del tiempo ausente trabajando, y luego quizá cuando llega a casa, aunque está presente físicamente, sigue siendo ausente emocional porque no interactúa o no dedica tiempo de calidad a los hijos. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda muy bien esto. Evidentemente, como vengo diciendo, el padre puede ser ausente o presente. Bien. Y si es ausente, puede ser ausente físico y o emocional. ¿El padre ausente físico es traumático para los hijos? Claro que sí, pero es mucho más condicionante la ausencia emocional. ¿Por qué? Porque el padre que está físicamente, pero no comparte tiempo con los hijos, o no comparte tiempo de calidad con los hijos, o no les hace sentirse importantes, protagonistas, vistos, el hijo o la hija hará su particular interpretación de eso con las pequeñas capacidades y experiencias que tiene en ese momento para interpretar eso. Vamos a ir al ejemplo de una hija que tiene un padre ausente emocional. Esa pequeña niña de 4, 5, 8 años, que ve poco a su padre porque siempre está trabajando, pero que luego además cuando llega el padre resulta que está enfrascado en sus cosas, con el teléfono, con el periódico, con la televisión o con lo que sea, que no la hace sentirse la princesa de la casa, que ella no se siente vista, considerada, abrazada, besada, etc., carente de la experiencia para poder interpretar por qué quizás su padre actúa así, quizá está preocupado por asuntos de negocios, quizá está fatigado de trabajo, quién sabe. Ella acabará interpretando tarde o temprano que probablemente papá se comporta así con ella porque no la ama, o porque no la ama tanto como a ella le gustaría, o porque simplemente ella no está a la altura de lo que él esperaba, y por eso se comporta así con ella. Es decir, esa hija, esa niña, ya está teniendo la amarga experiencia con el primer hombre de su vida, no lo olvidemos, la amarga experiencia de la soledad, distancia, frialdad, ausencia. Evidentemente, a esas alturas de su vida, esa niña no tiene la capacidad para comprender, afrontar, digerir esto que le está ocurriendo con el primer hombre de su vida. Y eso se inserta ya en su inconsciente tal como lo está viviendo en ese momento. Bien, cuando años después, puede que incluso décadas después, lleguen a su vida otros hombres, ya en forma de compañeros, novios, maridos, como todavía prevalece la experiencia que tuvo con ese primer hombre de su vida, adoptará o se comportará con esos otros hombres desde la desvalorización. Será ella la que se supedite, se entregue, se sacrifique a sus hombres y a la relación para que eso funcione. Lo que hay en el fondo es esa experiencia que tuvo con el primer hombre de su vida, lo que hay en el fondo es el miedo a volver a conocer la soledad, frialdad, distancia y ausencia. Desde esa desvalorización que adoptará en sus relaciones de pareja, podrá llegar incluso a permanecer en relaciones de pareja donde no es tan feliz como lo fue un día, donde no es tan feliz como había soñado un día, sufriendo a veces incluso
traición, adulterio, a veces incluso maltrato, incluso a veces años. Sí, llegará un día en el que quizás cortará esa relación y saldrá de esa relación. Pero lo que quiero decir es que la mujer que en su infancia tuvo un padre ausente emocional tardará mucho más en cortar esa relación de pareja disfuncional que la que no lo tuvo. Por tanto, incidirá mucho en cómo sean luego sus relaciones de pareja y lo feliz o no que pueda llegar a ser. Bien, en el extremo opuesto tenemos a los padres que, vamos a decir, sobreprotectores, padres que, vuelvo a repetir, con la mejor de las intenciones, pretenden controlar, supervisar, tener el comando constante de lo que hacen los hijos. Bien, incluso se tomarán el tiempo y el esfuerzo de resolverles tantas y tantas cosas y tantas situaciones. ¿Hay una buena intención? Vuelvo a repetir, sí, pero no se dan cuenta de que están privando al hijo o a la hija de experimentar por sí mismos, de aprender con los errores. Se mantiene al hijo en una eterna zona de confort entre algodones y se le priva de esa experiencia, de poder aprender, de poder afrontar por sí mismo las cosas. Es más, el hijo que vive en esa situación, súper protegido, acabará integrando tarde o temprano que si papá y mamá se comportaban así con él o con ella, era simplemente porque ellos tenían la certeza de que él no sería capaz por sí mismo de resolver sus asuntos. Es decir, se instala la certeza de su incapacidad. Por eso papá y mamá estaban siempre detrás de mí resolviéndome mis cosas. Con esa experiencia, con esa infancia vivida de esa manera, se instalan, como digo, en esa especie de zona de confort, además de también instalarse en la creencia de su incapacidad. Y si algún día en el futuro, cuando cambie el escenario de su vida y quizá ya papá y mamá no estén, si ese hijo o esa hija llegan a tener relación de pareja, matrimonio, pareja, etcétera, etcétera, pretenderán que su compañero o compañera siga ocupándose de sus cosas, siga cuidándoles. Por tanto, serán relaciones de pareja adulteradas. No serán sanas, porque no se está viendo al compañero la pareja clásica, se está buscando más que sea el cuidador, quien se ocupe de resolverte tus cosas. Y eso claramente también puede a la larga bloquear la relación de pareja, sobre todo en términos, vamos a hablar, físico-sexuales, porque ahí hay un componente de cuidador que lógicamente puede echar por tierra la sana relación de pareja. Está claro que para los hijos, para todo niño o niña, las heridas emocionales, Sasa, más profundas, condicionantes, lastrantes que puede llegar a vivir cualquier persona, son las que tienen lugar en la primera parte de la vida, útero y sobre todo en la infancia. Y no tanto por los golpes que te dé la vida, sino por quién y cómo eres tú cuando recibes esos golpes. Cuando eres un niño o una niña, tus capacidades y herramientas para poder afrontar y resolver lo que te pueda resultar traumático o disfuncional son prácticamente nulas. Y siendo así, cualquier cosa que pueda ser conflictiva o traumática para ti, probablemente será inadecuadamente gestionada por ti. De forma que eso que gestionaste inadecuadamente se instaló ya entonces en tu inconsciente como un trauma pendiente, una herida sin cicatrizar, algo que no fue digerido ni resuelto. Y ahí sigue todavía hoy. A su vez, como decíamos previamente, está claro que para todo niño o niña, su pequeño mundo es el ámbito familiar. A un niño o una niña le importará muy poco
la política monetaria del país en el que viva. Y le importará muy poco los índices de inflación que pueda haber en México o en España o lo que sea. O sea, a un niño eso no le interesa nada. Su mundo está intramuros, de puertas para adentro en casa. Ahí se nutre de todo lo que pasa a diario. Y ahí, vuelvo a repetir, los actores principales son papá y mamá. Es decir, lo que al final le puede hacer sufrir a un niño o una niña, por esto que vengo diciendo, tendrá que ver con papá, con mamá o con la relación que tenga con ellos o con las expectativas frustradas que tenga con ellos. Si eso que vivió, eso que sufrió o eso que le faltó no lo resolvió, eso se instaló en su inconsciente, como vengo diciendo, como un trauma inadecuadamente afrontado. Y ahí sigue después. Más tarde, ya adolescente o ya adulto, su inconsciente seguirá buscando la manera de cicatrizar aquella herida, de aliviar aquel trauma o aquel dolor, pero no buscará ya hacerlo con papá o con mamá, con ese papá o esa mamá con el que faltó o con el que ocurrió algo, sino trayendo a su vida proyecciones inconscientes de él o de ella. Esto es lo que yo llamo las proyecciones endógenas. El hijo o hija que es portador de esos traumas emocionales de la infancia atraerá después a su vida a otras personas, fundamentalmente parejas, con las que inconscientemente, a través de ellas, a través de las cuales pretende inconscientemente saldar hoy o cicatrizar hoy esos traumas de su infancia. Proyecciones endógenas en las que el hijo es sujeto y la pareja es objeto. Bien, esas relaciones de pareja empiezan siendo normales. Es decir, hay una relación amorosa, hay una actividad física, sexual, vamos a decir, normal. Pero no olvidemos que todos tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. La parte consciente que todos tenemos es esa pequeña parte de nuestra vida, digamos el 5%, de lo que hacemos, decimos y sentimos, la parte consciente que controlo y conozco de mí mismo, pero no es más allá del 5% de lo que realmente es mi vida. A la vez todos tenemos una parte inconsciente. El 95% de lo que hacemos, decimos y sentimos cada día no lo controlamos ni lo conocemos, nuestra parte inconsciente. Es así que se da la circunstancia de que cuando un hijo o una hija atrae a su vida a una proyección de papá o mamá para tratar de obtener hoy o reparar hoy aquello que faltó o aquello que ocurrió con papá o mamá, al principio todo es normal en la relación de pareja, pero la parte física, sexual, se verá deteriorada o se verá directamente bloqueada. Porque llegará un día en el que se acabará imponiendo lo que busca y necesita su 95% inconsciente y no lo que busca o necesita su 5% consciente. Y recordemos que lo que está buscando su 95% inconsciente no es al macho o la hembra, es obtener lo que quizá no te dio tu papá o tu mamá. Quizás el cariño, ternura, contacto, compañía, protagonismo que te faltó. Y siendo así, la relación de pareja se puede ver claramente deteriorada, se puede ver bloqueada. De modo que la parte física y sexual se enfría, disminuye o directamente desaparece. Y esto puede llevar a la frustración a los dos, porque ya no hay algo que sí que había al principio. O ahora lo hay en mucha menos calidad y cantidad de como era al principio. Y puede llegar un día en que en esta situación de bloqueo, uno de ellos o los dos acabe teniendo la tentación de salir a buscar afuera lo que falta dentro. Adulterio. Hay otras ocasiones en las que la proyección endógena, es decir, esa proyección inconsciente que hace el hijo atrayendo a su vida a un compañero, no tiene el propósito de reparar algo que ocurrió o algo que faltó con papá o mamá, sino que tiene el propósito de emular
al padre o la madre que son para ti el modelo perfecto de hombre o mujer según sea el caso. Bien, también en ese caso, la relación de pareja después se puede ver gravemente deteriorada. ¿Por qué? Vamos a poner el clásico ejemplo donde ha habido un hijo que para él el modelo perfecto de mujer es y siempre ha sido la madre, a la que ha tenido siempre literalmente en un pedestal. Y después, cuando llega adulto, inconscientemente busca mujeres que sean como su madre o que repitan el modelo de perfección que para él es su madre. Esa relación no acabará bien, porque difícilmente ninguna mujer que llegue a su vida va a estar para él a la altura de lo que representa su madre. Y tendrá o coleccionará relaciones superficiales en las que no llegará a nada profundo y fijo con ninguna. Se convertirá en el clásico galán, el clásico donnaiolo, el clásico Latin lover, llamémosle como queramos, que coleccionará historias, pero que no profundizará con ninguna, porque ninguna está a la altura de ese modelo idílico que para él representa la mamá. Y hay otras ocasiones, Sasa, en las que el hijo no es sujeto, como estamos diciendo en las proyecciones endogeras, sino que se convierte en objeto, es el proyectado. Sobre todo cuando las proyecciones proceden de los padres. Aquí tenemos que tener en cuenta, sobre todo, proyecciones de reemplazo y proyecciones de sustitución. Son proyecciones que ponen en marcha los padres y atrapan a los hijos. Y una vez atrapados en esa proyección, la vida de los hijos está claramente hipotecada. Proyecciones de reemplazo. Básicamente existen dos, lo que yo llamo la parentalización y el hijo cónyuge. Parentalización afecta fundamentalmente a las hijas. Si hay varias, habitualmente a la de mayor edad. Sobre todo cuando hay unos padres inmaduros. Y más aún cuando hay una madre ausente emocional. Una madre que quizás está depresiva o enferma, cualquier otra enfermedad. Una madre que por esa depresión o por la enfermedad que pueda tener, no está ejerciendo o no puede ejercer en su totalidad el rol que a ella le corresponde. En una situación así, recaerá probablemente sobre las espaldas de la hija, la mayor si hay más de una, el asumir el rol de madre o esas tareas o esas funciones que no está ejerciendo la madre. Se convertirá ya desde niña en una mujer adulta, pero todavía en el cuerpo de una niña. Esto, de alguna manera, le lleva a desarrollar prematuramente actitudes, roles ya de mujer adulta, cuando, repito, todavía no lo es. Bien, incluso a veces con efectos psicosomáticos. Menarquia precoz, muestra inequívoca de que hay un desarrollo prematuro, porque la vida le está forzando a ejercer de mujer cuando todavía no lo es. Se entrena a esa niña, por las circunstancias, vuelvo a repetir, se le entrena a estar constantemente al servicio de otros. Porque quizá tiene que cuidar a la propia madre, quizá tiene que cocinar para el papá o plancharle las camisas, quizá tiene que hacerse cargo de sus hermanitos pequeños, de prepararles de comer o acompañarles al colegio, recogerles del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Se le está entrenando ya a estar al servicio de otros y no de sí misma. El problema eclosiona muchos años después, cuando ya adulta, en otro contexto de vida, el escenario de sus días cambia por completo. Quizá papá y mamá ya no están, quizá ya murieron. Quizá sus hermanos pequeños tampoco están, ya tienen sus propias vidas. Y aparece ante ella un precipicio funesto donde se encuentra con un día en el que ya no sabe qué hacer porque ya no hay nadie a quien cuidar. Y es lo único que ha sabido hacer hasta el día de hoy. Se enfrenta ante una situación absolutamente inesperada que no sabe cómo afrontar, porque nunca se ha visto frente a algo parecido.
Ahí es donde eclosiona una clara tendencia depresiva. Una tendencia depresiva que nace de que se da cuenta en ese momento de que se le ha robado una parte preciosa de su vida que no va a recuperar jamás, infancia y adolescencia, que en lugar de estar con sus amiguitas o compañeritas jugando o viviendo la vida de niña y adolescente, ella no vivió eso, estaba planchando camisas o cocinando cuando sus amiguitas estaban jugando. Ahí es donde explota también, toma conciencia de que no se le reconoció como niña cuando lo era, no se le reconoció la identidad de niña como era, no se le otorgó su rol, su espacio, su territorio en aquella época, tal como le correspondía. Y probablemente aquello lo va a vivir ahora con un rencor que no pudo ni resolver ni expresar en su momento. Este es el caldo de cultivo, Sasha, para que se dé una tendencia depresiva frente a ese pasado que ahora se resignifica en el momento, como digo, en el que cambia la situación de su vida y se encuentra un buen día cruzada de brazos donde no tiene a quién cuidar, que es lo único que ha estado haciendo o lo único que ha aprendido hasta ese momento de la vida forzada por las circunstancias. Es más. Si de adulta llega a tener un día un compañero, un marido, repetirá ese mismo rol. Será la cenicienta, la cuidadora, porque es lo único que ha sabido hacer, porque es para lo que ha estado entrenada, porque de alguna manera no se siente digna de disfrutar de la vida, ni siquiera de obtener el éxito de la vida. Quedó muy claro para ella, por esas circunstancias que vivió desde la infancia, que su rol era estar entregada a los demás, cuidando a los demás. Como digo, la parentalización afecta sobre todo a la hija, a las hijas. El equivalente referido al hijo sería lo que yo llamo el hijo cónyuge. El hijo cónyuge nace también de una relación matrimonial disfuncional, donde hay un matrimonio que no funciona adecuadamente y donde probablemente la madre, que es la que está la mayor parte del tiempo en la casa, sufre un claro, vamos a decir, un vacío afectivo. Muy habitualmente en estos casos, la madre proyecta en el hijo, si hay varios, normalmente en el menor, lo que llamo el hijo cónyuge. Convierte a ese hijo menor en una especie de maridito, entre comillas, maridito de sustitución o maridito simbólico, para aliviar su vacío afectivo. Se establece una proyección, incluso morbosa, entre la madre y ese hijo. El hijo es atrapado en esa tela de araña, podemos decir, y a partir de ese momento, él se supeditará a la madre. Entiende que su misión es aliviar el dolor de esa madre que tiene ese vacío afectivo. Con ese compromiso inconsciente entre ambos, ella, si algún día se divorcia o es viuda, probablemente no rehará su vida afectiva, porque ella de alguna manera está comprometida o tiene ese hijo que, vamos a decir, alivia ese vacío afectivo. Y él tampoco será libre, tendrá las manos libres para poder poner en marcha una relación de pareja, porque se siente comprometido y entregado a la madre. Si aún así, un día, él llega a establecer una relación de pareja, se dará un triángulo relacional conflictivo, donde están la madre o suegra, el hijo y la nuera. La madre o suegra rechazará desde el primer momento a la nuera, porque verá en la nuera una rival que llega a quitarle algo que considera suyo, el hijo marido. El hijo marido estará en una balanza donde muy difícilmente conseguirá preservar el equilibrio. Estará en medio de dos lealtades. La esposa y la madre le pedirán constantemente
estar con una, estar con la otra. Le querrán 100% para ella, la esposa o la madre. Y difícilmente podrán nutrir a las dos por igual a la vez. Por lo tanto, están en una relación muy comprometida. Pero la peor situación en este triángulo relacional, como digo, sin duda es la que corresponde a la esposa, a la nuera. Ella es el punto débil de este triángulo. Ella es la última que ha llegado ahí y simplemente capta desde el primer momento dos cosas. Una, el rechazo y animadversión de la suegra. Dos, que su marido nunca es 100% suyo. Que el marido está con un pie en casa de la suegra y con otro en su casa. Que basta que la mamá, la suegra, levante el teléfono para que su maridito salga corriendo y esté de asistente de la suegra, de la madre. Por tanto, vivirá por un lado la hostilidad de la suegra y por otro la ausencia física y probablemente también emocional de su compañero, de su marido. Ese es el hijo cónyuge. Y hay otra proyección exógena que atrapa a los hijos, que es la de sustitución. Esto normalmente se establece ya en el útero, normalmente cuando ha habido abortos previos, y quien llega después a ese útero se convierte ya desde ese momento en un hijo de sustitución. Y ya nace con esa memoria profunda, con ese registro emocional de ser sustituto de alguien. Ese hijo de sustitución después se comportará en la vida manifestando constantemente un conflicto de identidad. Será una persona que, por esa memoria que trae del útero, se preguntará inconscientemente y constantemente quién es, qué identidad, qué rol, qué espacio le corresponde o no en este ámbito familiar en el que está. Si tiene derecho a estar aquí o no. Si le aman y le aceptan por sí mismo o simplemente porque está ocupando el puesto de otro al que verdaderamente correspondía el puesto que ocupa. Ese es el hijo de sustitución. Y el hijo de sustitución, como digo, es una proyección que siempre nace de los padres y que atrapa al hijo en funciones, normalmente cuando ha habido un hermano que murió previamente, sea porque murió prematuro después de nacer o más habitualmente cuando ha habido abortos previamente. La atmósfera familiar que se genera partiendo del hecho, Sasa, de que nada es casual, de que todo es causal, todo responde a algo, y tenemos que saber cómo observar y analizar las cosas para poder comprender a qué se deben o qué es lo que genera las cosas. El ambiente familiar, como digo, siempre debemos observar con mucha atención la historia precedente, la historia transgeneracional, y también el tipo de relación o ambiente familiar que generen los padres. En lo que corresponde a la memoria transgeneracional, es crucial que pongamos la atención en que todos tenemos vínculos transgeneracionales con uno o con varios antepasados. La sincronía transgeneracional que se genera en el momento de concepción y en el momento de nacimiento da lugar a vínculos inconscientes con determinados antepasados. Pongo un ejemplo sobre esto. Si tenemos una fratría en la que hay dos hermanos, vamos a decir un primogénito y un benjamín, y el primogénito tiene un vínculo de afinidad, complicidad y empatía con el abuelo paterno, y el benjamín tiene un vínculo de afinidad, complicidad y empatía con la abuela paterna, si el abuelo paterno y la abuela paterna tuvieron una relación matrimonial de maltrato, del abuelo a la abuela, o de adulterio, o de desvalorización, o de humillación, llamémosle como queramos, con esa lealtad a dos personas que ya en el pasado tuvieron discrepancias o tuvieron maltratos, lo más probable es que estos dos hermanos hoy, aunque hayan vivido la misma infancia, aunque hayan mamado de la misma teta, lo más probable es que estos dos hermanos hoy
no tengan una relación normal de hermanos, que no fluyan las cosas adecuadamente. Y no por ellos, sino por esa lealtad que tienen hacia dos personas que ya tuvieron enfrentamientos en el pasado. Esto es fundamental enfocarlo y comprenderlo así, porque muchas veces la raíz profunda de las desavenencias presentes viene de litigios no resueltos en el pasado. Y también es crucial, como digo, analizar cómo sea la relación de pareja que tienen los padres. Qué posibles desencuentros, desequilibrios, vacíos, frustraciones o desilusiones puede haber entre ellos. Porque eso es lo que dará lugar a que traten de resolver esa situación disfuncional implicando a los hijos. Y es así, Sasa, como se generan las coaliciones. Las coaliciones es cuando en el seno de una familia, dos o más personas se ponen de acuerdo para obtener algo a costa de perjudicar a otro o tomar el puesto de otro. Las constelaciones, las coaliciones son básicamente tres, o de tres tipos: revolucionarias, ilegítimas o contra natura. Vaya por adelantado que, aun cuando vivimos en sociedades machistas, diseñadas por y para hombres, no lo olvidemos, intramuros del hogar, dentro de la casa, la persona que tiene más peso, protagonismo e influencia sobre los hijos es la madre. Por tanto, podemos decir que dentro de la casa es más matriarcado que patriarcado. Bien. Las coaliciones ilegítimas son aquellas que pone en marcha la madre para reclutar a su lado fuerzas, uno o varios hijos, sea para aliviar su dolor o su carencia afectiva, o sea para fortalecerse en la relación que tenga con el padre cuando las cosas a nivel matrimonial no van bien. Hemos hablado previamente del hijo cónyuge, y el hijo cónyuge sería una perfecta coalición ilegítima donde la madre, que ya es la que tiene más peso, poder e influencia intramuros, recluta a su lado a un hijo para aliviar su dolor, y es ilegítima porque, siendo ella ya la más poderosa, quedando el marido apartado de esa vamos a decir, de esa relación, en el punto débil de esa coalición, de ese triángulo, el marido no tendrá ninguna posibilidad por sí solo, por sí mismo, de desafiar esa suma de fuerzas que ha hecho la madre con el hijo. Probablemente el marido, si hay más hijos, pondrá en marcha una coalición revolucionaria. Atrapará o reclutará a su lado al resto de los hijos o a otros hijos para tratar de equilibrar las fuerzas y plantar batalla a esa coalición ilegítima que ha puesto la madre, que ha puesto en marcha la madre. Obviamente, el padre reclutará a uno o varios hijos a su lado, que una vez reclutados, una vez inmersos en esa coalición revolucionaria que pone en marcha el padre, también ellos buscarán sus intereses. ¿Por qué? Porque si hay un hijo cónyuge que la madre auspicia o promueve a marido simbólico y de alguna manera también, entre comillas, al rol de macho alfa, al hijo cónyuge, puede haber un hijo primogénito o un segundo hijo de rango intermedio que se sienten perjudicados, porque de alguna manera están viendo desde la madre hacia ese otro hijo un grado de favoritismo, de preferencia, que le trae. Ahí, continúo con el audio. Se sienten, por tanto, perjudicados y, por tanto, entran en esa coalición revolucionaria puesta en marcha por el padre, defendiendo sus propios intereses. El padre en lo que respecta a la madre y el hijo que pertenece a la coalición revolucionaria en la disputa de no verse
de no ver cómo el hijo cónyuge le pueda robar su rol o su rango. El hijo cónyuge, inmerso en esa coalición ilegítima puesta en marcha por la madre, también entrará en litigio con el padre. La madre le promueve al puesto de marido simbólico. El padre se siente perjudicado, no solo por la esposa, sino también por el hijo que pretende ocupar su lugar. Y puede generarse un clima enrarecido de rivalidad u hostilidad desde el padre hacia el hijo. Un caso muy claro, muy palpable de esto que estoy diciendo, para que se entienda bien, vamos a imaginar que hay una relación matrimonial deteriorada, donde no duermen juntos el marido y la esposa. Y la esposa mete al niño pequeñito de 4 años en su cama a dormir con ella. Bien. ¿Cuál es el problema que se está generando ahí? Que el niño sabe muy bien, inconscientemente, que está ocupando un puesto que no le corresponde. Que ahí donde está él debería estar otro. Sabe que está ocupando un rol, un puesto, como digo, que no le corresponde. Y además de estar donde no le corresponde, luego sentirá esa hostilidad más o menos manifiesta del padre hacia él. Y esto puede tener un efecto psicosomático muy claro 25 años después. Eyaculación precoz. Porque en lealtad a aquello que ya interpretó y sintió cuando era niño, necesitará hacer rápido y terminar rápido para no ser sorprendido, entre comillas, infraganti, por el macho alfa. Es decir, prevalece el miedo al macho alfa porque un día tomaste su puesto, porque un día robaste su rango y ocupaste su puesto. Bien. También hay otro tipo de coaliciones revolucionarias que en los tiempos que corren cada día son más frecuentes, que es la que tiene o la componen 3 personas de distintas generaciones, habitualmente abuela, madre e hijo. En correspondencia con la masiva incorporación al mercado laboral de la mujer, cada día es más frecuente que una mujer que pueda tener hijos pequeños o un hijo pequeño tenga que buscar otras personas que se ocupen de cuidar a los hijos, al hijo, en determinados momentos del día. Habitualmente, pues suelen ser los abuelos y más habitualmente, pues la propia abuela, sea la suegra de su suegra o sea su propia madre, de la mujer que tiene el niño. Bien. Tenemos, por tanto, una madre ausente por trabajo y tenemos una abuela que en determinadas horas o momentos del día ejerce el rol de madre, aun siendo abuela. Se establece una relación muy intensa y de complicidad entre la abuela y el nieto, porque la abuela mima, cuida y le da toda clase de atenciones al nieto el tiempo que está con él. Le prepara la merienda, le prepara la cena, le prepara el desayuno, le va a buscar al colegio, le lleva al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede que hasta le malcríe en el sentido de permitirle cosas que quizá la madre en casa no le permite. Y se crea ese grado de afinidad intenso entre la abuela y el nieto. Y a la vez, el nieto, el niño, carente de la experiencia para comprender por qué mamá no está con él o se pasa la mayor parte del tiempo ausente, porque el niño no puede valorar si mamá está ausente porque necesita trabajar 10 horas al día o necesita ganar X dinero, o simplemente puede interpretar que mamá está ausente porque para ella es más importante el trabajo que él. Y si a la vez que interpreta esto está afianzando esa relación de afinidad y complicidad con la abuela puede llegar a convertirse en una especie de madre de sustitución. Y se genera esa coalición que pone en marcha la abuela, que atrapa al nieto y que perjudica el estatus de la madre. Si además, delante del nieto, la abuela
reprocha a la madre determinadas cosas o le aconseja cómo tiene que cuidar al niño, qué es lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, es decir, la trata como una hija y la pone al mismo nivel que el nieto, esto no pasará desapercibido para el nieto. El nieto se está dando perfectamente cuenta de quién tiene ahí el control, de quién es la hembra alfa. Y esto en nada beneficia en absoluto a la madre, porque la madre la está rebajando el rango al mismo estatus que tiene el nieto, que tiene su hijo. Por tanto, es también una situación que puede ser muy delicada. Yo siempre digo, cuando hay personas que en su juventud o ya de adultas te dicen eso de, es que para mí mi abuela fue como mi madre, está quedando en evidencia de forma implícita que la madre, por el motivo que fuera, no ejerció de forma adecuada su rol, o porque estaba trabajando o por lo que fuera. Porque si no, la abuela nunca llega a ser una madre de sustitución. La abuela es la abuela, fantástico. Pero si ha sido más que eso, es porque hubo una madre que no pudo o no supo ejercer el rol que le correspondía. Y hay un último tipo de coaliciones, Sasa, que son las que yo llamo las coaliciones contra natura. Contra natura. Esas relaciones morbosas que a veces hay entre el padre o la madre con un hijo o con una hija. También pertenecen estas coaliciones, las coaliciones contra natura, con este aspecto morboso al que me refiero, esto también pertenece a las relaciones matrimoniales disfuncionales, deterioradas, donde hay un matrimonio ficticio, viven juntos, o puede que incluso duerman juntos, pero no hay una relación de pareja que funcione como debería o como funcionó un día. En esa relación deteriorada ocurre con mucha frecuencia que se idealizan historias de amor que él o ella tuvieron en el pasado. De alguna manera es como si el marido o la esposa hoy idealizaran aquello que pudo haber sido y no fue. Aquella historia de amor que quizá no llegó nunca a consumarse, pero que hoy, vista la relación de deterioro en la que están atrapados, la idealizan como algo que hubiera sido desde luego mejor que lo que están viviendo. Y muchas veces se proyecta en los hijos el recuerdo o la memoria de aquellas relaciones, aquel primer amor quizás platónico que se tuvo en la primera juventud, a veces incluso en la adolescencia. A veces se proyecta de forma explícita. El clásico caso donde, por ejemplo, tienen un hijo y el esposo es el que elige el nombre de la hija. Y nadie sabe por qué ha elegido ese nombre preciso para la hija, pero solo él sabe que era el nombre que tenía su primera novia, de la que siempre estuvo enamorado, y con la que quizá no pudo casarse porque los dos tenían 18 años o por lo que sea, es decir, no era el momento, no eran las circunstancias, pero fue un amor, ese primer amor que quizá no llegó a nada, fue platónico, pero que ahora cobra vigor y se idealiza porque está en una situación de frustración en una relación que no le llena. Bien, él conscientemente atribuye el nombre de aquella primera novia a su hija. La hija conscientemente no sabe nada de esto, pero inconscientemente lo sabe muy bien. Inconscientemente lo sabe muy bien. Y a partir de ese momento obrará en consecuencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Probablemente la esposa tampoco sabrá nada conscientemente de qué es lo que hay ahí, pero se siente, se percibe, se observa que algo extraño hay, que hay una relación distinta a la que puede haber con otros hijos. Sin ser capaz de expresarlo con palabras, la esposa nota algo raro. Obviamente no estoy hablando de que haya una relación física sexual, obviamente no me refiero a eso, pero hay una relación de preferencia específica. Bien, inmersa en esa coalición contra natura con el padre, la hija probablemente tendrá un desarrollo precoz. ¿Por qué? Porque necesita ser mujer rápidamente, precozmente, para competir en igualdad de condiciones con la madre por obtener el protagonismo del macho alfa que es el padre. Y puede haber una menarquia precoz, es decir, a los 8, a los 9 años,
necesita un desarrollo veloz para poder ser mujer y competir con la madre en igualdad de condiciones. Esa es una coalición contra natura que se ve con mucha frecuencia y que también muchas veces, obviamente, puede corresponder a la madre, que pueda hacer esa proyección de una antigua historia de amor, etcétera, sobre uno de los hijos. Decía Sasa, como epílogo a esto que estoy diciendo, decía Søren Kierkegaard que la vida solo puede ser comprendida hacia atrás y solo puede ser vivida hacia adelante. Y decía también Søren Kierkegaard que todos debemos perdonar porque todos hemos necesitado alguna vez el perdón. Es decir, como padres y como hijos. Debemos tomar conciencia de todo lo que nos antecede. Debemos tomar conciencia de que papá y mamá generaron aquel ambiente familiar en el que crecimos y desempeñaron sus roles de acuerdo a lo que ellos a su vez habían absorbido, habían integrado y probablemente no tenían un control pleno sobre ello. Hicieron lo que pudieron de la mejor manera que pudieron. Tomar conciencia de esto nos permitirá observarles y observarnos de distinta manera, sin juzgar ni atribuir culpas. Esto es lo que nos puede permitir no solo liberar y desbloquear ese pasado de las cosas que hemos podido sufrir en la infancia, sino también transmitir emocionalmente de una forma muy distinta a los hijos que podamos tener, que no olvidemos, somos el referente en el que se están mirando a diario en esa preparación para vivir como adultos el día de mañana. Bien, este es como digo, la singladura de esa crucial, absolutamente crucial, etapa inicial de la vida, después del nacimiento de la infancia, donde se ponen las bases, el cimiento emocional que nos construye como personas, sea en nuestro desempeño profesional, sea en nuestro desempeño como compañeros, parejas y también como padres algún día. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante, la verdad. Bueno, todos sabemos que de nuestra infancia vienen muchas, bueno, de ahí adquirimos muchas creencias, muchos ejemplos, y si estas situaciones nos van formando, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacerle, la puede escribir en el chat, o la puede decir, le abrimos el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hablar? ¿No? ¿Alguna situación que quieran preguntarle de infancia con sus hijos o de ustedes? Aprovechen, ¿eh? Yo sí preguntaría, ¿no? Doctora, ¿va a hablar Iriana? Buenas noches. Iriana. Tengo, bueno, a lo mejor tenemos, perdón. No entiendo. No se escucha bien. No se escucha bien. No lo puedes Iriana, escribir en el chat. buenas noches a todos. Igual y nos quedan muchas preguntas, porque es un tema muy interesante, como dicen, lo que somos. Sí. Sí, está bien. Sí, es Sí, que ahora no se escucha. no se escucha bien. Ok. Si puede escribirlo, dado el problema que hay con el audio, si lo puede escribir, Iriana. Con O mucho alguien gusto. más, si quiere escribirlo, si no quiere preguntar así viva voz. Claro, claro. Bien. Ahí está. ¿Se crea algún daño en los hijos que no fueron planeados? Pues,
digamos, más que hablar de crear un daño, que parece que hay una acción consciente de crear un daño, vamos a hablar simplemente de qué tipo de registro emocional prevalece cuando hay un hijo que no ha sido planificado o buscado. También dice que si se puede reparar y cómo. Claro que sí. Estamos hablando en este caso de una memoria uterina, es decir, previa al nacimiento. El embrión feto tiene una conexión plena y total con la madre. El inconsciente del embrión feto es el mismo que el de la madre. Por tanto, el embrión feto sabe, siente, sufre lo mismo que la madre, pero claro, sin tener la experiencia de la madre como para poder suponer nada o prever nada de lo que ocurra después. De modo que si el embrión feto llega al útero y no ha sido planificado, no ha sido resultado del amor, digamos, si lo sabe la madre, lo sabe él. Pero él carece de la experiencia para suponer que probablemente después, aún así, va a ser amado, protegido, alimentado igual. No lo sabe, no lo sabe. Él sabe muy bien que necesita la colaboración de terceros, fundamentalmente de la madre, para poder sobrevivir después. Cualquier cosa que ponga en riesgo esa colaboración, ese amor, le pone en la incertidumbre, en la angustia de qué es lo que va a pasar después. Bien, evidentemente el embrión feto no tiene a esas alturas de su vida las capacidades para digerir, resolver esto que interpreta. Y eso se instala ya en su inconsciente como una herida pendiente, no cicatrizada. Como nuestro inconsciente es atemporal, esa persona lleva ya en su inconsciente desde ese momento en adelante una predisposición a vivir su vida desde la angustia, inseguridad, miedo, incertidumbre que sintió en el útero frente a aquellas circunstancias que vivió. Cuando nace, obviamente, sigue siendo portador o portadora de todo esto que estoy diciendo. Y al nacer tratará de aliviar su dolor obteniendo a cada instante de los demás cariño, afecto, reconocimiento y compañía. Eso llevará a esa persona a ponerse al servicio de los demás para obtener precisamente eso, cariño, afecto, compañía, y no se pondrá al servicio de sí misma. Es decir, una vida de baja autoestima y desvalorización, de entrega a los demás para que le den eso que busca, y no una vida al servicio de sí mismo. Si se puede esto solucionar, bueno, en la vida todo tiene remedio, todo menos la muerte tiene remedio, y eso es cierto. Nuestro inconsciente, por un lado, es atemporal y por tanto la persona adulta hoy es portadora de todo lo que ha vivido y fundamentalmente de todo lo que ha sufrido a lo largo de sus días. Claro que sí, claro que sí. Pero también es cierto que nuestro inconsciente reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos, no distingue entre real o simbólico. De modo que poder resignificar o desactivar un registro emocional adverso de algo que hayamos podido vivir e interpretar de la manera que sea en cualquier momento de nuestra vida, requiere poder ofrecer a nuestro inconsciente hoy una versión distinta de aquello. Si esta versión distinta que le podamos ofrecer a nuestro inconsciente hoy lo hacemos, se la ofrecemos de la forma adecuada, será aceptada como válida, como verdadera por nuestro inconsciente. A partir de ese momento que nuestro inconsciente haya aceptado, asumido esa versión distinta que le ofrecemos hoy, a partir de ese momento nuestro inconsciente no volverá más a activar la memoria o las sensaciones de aquel viejo trauma cada vez que nos enfrentemos a situaciones similares. Esto se puede hacer de muchas maneras. Este es el desbloqueo emocional al que te referías tú al principio, Sasa, y yo también cuando hablaba de la descodificación biológica reparadora. El desbloqueo emocional, que en el caso concreto mío lo hacemos con hipnosis regresiva. La persona en hipnosis tiene la posibilidad de profundizar, sumergirse en su inconsciente. Recordar, revivir y sentir aquello que ocurrió. Da igual si fue en la infancia como si fue en el útero.
se mete en la piel del embrión, feto o bebé y vuelve a revivir aquello y a sentir aquello tal como fue sentido, para a continuación afrontarlo de nuevo, pero de forma distinta, empleando las capacidades, recursos o experiencias que o no empleó entonces o no tuvo entonces. Cuando esto se hace con un grado de conexión emocional intensa, como por ejemplo con hipnosis, esto permite registrar o dejar en el inconsciente esa nueva versión sobre aquel pasado. Resignificar, desactivar ese registro emocional adverso, como pueda ser en este caso de la pregunta de que no fuiste planificada, no fuiste buscada, que fuiste resultado de un error o estas cosas, eso es lo que te puede dar la posibilidad de desactivar ese registro emocional adverso. ¿Sí? A ver, ¿qué papel juega o qué tan importante es el perdón para la sanación de las heridas? Yo decía precisamente la frase de Søren Kierkegaard con la que he cerrado mi plática, era todos debemos perdonar porque todos hemos necesitado alguna vez el perdón. Claro, el perdón, pero el perdón tiene que nacer de la toma de conciencia. Es decir, de poco sirve perdonar porque sí, porque decido hoy ser bueno y perdonar. El perdón tiene que venir desde la toma de conciencia y la comprensión. Y cambiar el observador. Es decir, poder hoy echar la mirada atrás de lo que fue mi infancia, comprender que lo que allí ocurrió no se hizo por maldad hacia mí, sino que había una serie de circunstancias que probablemente mis padres tampoco controlaban plenamente y les llevó a ejercer su rol de esa manera concreta, pero no por maldad gratuita hacia mí. Bien, eso ya te va a poner de inmediato en un punto distinto en esa observación de tu pasado. A partir de ahí podrás vivirlo con una serenidad distinta a aquella con la que lo hayas podido estar viviendo hasta hoy. Ahí podrá ser posible el perdón. Además del perdón, al fin y al cabo no deja de ser una actitud conductual que yo asumo hoy porque lo decido con respecto a mi pasado. Además del perdón, es deseable que la persona pueda tener la oportunidad de llevar a cabo ese desbloqueo emocional, de revivir aquello metiéndose literalmente en la piel del niño o niña que fue un día, por ejemplo con hipnosis regresiva, revivirlo y sentirlo tal como fue sentido y luego ahí mismo afrontarlo de forma distinta a como fue afrontado, empleando o poniendo en práctica recursos o experiencias que no tuvo o no empleó, pero hacerlo hoy de forma distinta. Eso es lo que permitirá resignificar en tu inconsciente aquello. Es decir, aparte de esa, digamos, decisión conductual de tomar conciencia y tener esa observación distinta de tu pasado, el poder cambiar ese registro emocional profundo que siempre ha prevalecido desde que tuvo lugar el trauma que no resolviste cuando ocurrió. Otra pregunta es, los que ya somos papás, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos les podamos cambiar los temas en la adultez? O sea, ser niños felices. ¿Qué podemos hacer para que sean niños y adultos felices con su vida? Yo siempre digo que unos padres sanos, en armonía y en equilibrio, con paz interior, transmiten eso a los hijos. Para bien o para mal, Sasa, los hijos, sobre todo en la primera infancia, absorben todo lo que nosotros vivimos, aunque no se lo expliquemos nunca con palabras. Por muy buen actor o actriz que seas delante de tus hijos, emocionalmente captan tu estrés, tus preocupaciones, tus incertidumbres, tus miedos. Por tanto, el mejor consejo que se puede hacer en estos casos es, como decía yo también al culminar mi plática, es que si el padre y la madre, sobre todo la madre, porque es la que tiene mayor conexión emocional con los hijos, está en equilibrio, se acepta, se ama, se respeta tal como es la vida que lleva, evidentemente eso va a ser compartido de inmediato con los hijos. Insisto, aunque jamás lo hablen con palabras,
pero ese flujo emocional existe. Son vasos comunicantes. Luego, hay también otro aspecto ahí que podría tener que ver con esta pregunta que me has leído, Sasa, que es lo que yo llamo la hipnopedia. Hay otra manera en la que las madres pueden ayudar de una forma muy eficaz y muy sencilla a sus hijos o hijas. Y digo las madres porque la madre es la que tiene mayor conexión emocional con los hijos, siempre, más que el padre, naturalmente. Cuando, como podría ser el caso que hemos dicho, de un hijo no planificado, es decir, una memoria uterina, o cualquier otra situación que haya podido vivir o sufrir un hijo o una hija en la primera infancia, tengamos siempre presente que en las horas del sueño durante la noche, el sueño no es igual de profundo toda la noche. Hay una primera fase que más o menos corresponde con la primera hora del sueño, el estado alfa, donde, aunque el niño esté dormido, su inconsciente absorbe y admite, capta lo que ocurre a su alrededor. Esa es una muy buena posibilidad para que la madre, que es, insisto, la que más conexión emocional tiene con el hijo o con la hija, lo que una madre pueda decir, hablar, transmitir verbalmente a un hijo que está durmiendo en la primera hora del sueño, cuando está en estado alfa, lo que la madre le pueda comunicar se instala o llega directamente al inconsciente del hijo o la hija. Aunque esté dormido, no hay que despertarle, él sigue durmiendo, pero el mensaje llega directamente a su inconsciente, que es donde interesa que llegue. Como yo siempre digo, si me permite, Sasa, se consigue más hablando 4 minutos con un niño dormido en estado alfa, echándole un sermón de 40 minutos a la mañana siguiente mientras desayuna. Porque probablemente mientras está desayunando, pues estará con sus cosas, o estará pensando en Bob Esponja, o estas cosas, no sé en lo que piensen ahora los niños, y bueno, te va a prestar una atención muy relativa, muy relativa. En cambio, en esos 3, 4, 5 minutos que tú le puedas hablar mientras está dormido, eso llega íntegro a su inconsciente y se suma allí, se incorpora allí. Con lo cual, es una herramienta muy sencilla y la tiene que hacer la propia madre. Muy bien. A ver, Armando, si quieres, ahorita que estás levantando la mano, Ah, sí. ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Hablas en el tema de que si el rol de la madre aporta sensibilidad al hijo y el rol del padre aporta fuerza y seguridad, entonces los niños que crecen sin un padre, ¿de qué capacidades o habilidades pueden carecer? O sea, no sé si me explique Sí, pueden claro. carecer de algo, no sé. Cuando ha habido un padre que no ha transmitido eso, Uh-huh. o lo ha transmitido inadecuadamente, el hijo, los hijos después tendrán falta de confianza en sí mismos, falta de fortaleza, coraje. Básicamente es eso. Esos son los valores que en principio, hablando en términos arquetípicos, se espera recibir del padre. Okay. Si eso no ha sido transmitido, evidentemente las carencias del hijo, de los hijos después, irán en esa dirección. Es decir, claro que luego puede darse el caso de que el hijo pues aprenda en la vida o sea muy bien entrenado en la vida para representar determinadas funciones profesionales, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, en sus cimientos, siempre prevalecerá esa falta de confianza o esa inseguridad. Esa falta de confianza en sí mismo, de seguridad, que son los valores que el macho alfa, el capo branco, el padre, digamos, tiene que transmitir. ¿Pudiera ser también carencia de carácter? Bueno, claro, es que al fin y al cabo son sinónimos, efectivamente. Okay. Carácter o coraje, en fin, creo que son palabras que al menos en el sentido en que yo estaba diciendo coraje, iban más en ese sentido, en el sentido de coraje, de carácter. Exacto, Okay. exacto. No olvidemos nunca que cuando hay, por ejemplo, siguiendo un poco quizá en el sentido de la pregunta que tú hacías, Armando, pues un padre que o no ha transmitido eso, o sencillamente es que no ha estado ni siquiera, la madre que se queda sola, obviamente acabará ocupando el doble rol de padre y madre.
Claro, no le queda otra. Y tratará de hacerlo lo mejor posible, naturalmente, pero no lo hará, no podrá hacerlo, no puede desempeñar el doble rol. Pondrá todo su empeño, pero no podrá desempeñar el rol de padre y madre a la vez. Es más, probablemente con esa sobrecarga de funciones por estar sola, presa de sus miedos e inseguridades de poder sacar adelante al hijo sola, puede llegar hasta convertirse en una madre súper controladora y asfixiante, fruto de sus temores e incertidumbres, de poder ella estar a la altura de todo lo que se le viene encima, de estar sola para sacar a ese hijo o hijos adelante. Con lo cual se puede generar también ese escenario de madre asfixiante, súper controladora, que también, como hemos hablado previamente, es algo que puede condicionar mucho la vida del hijo. ¿Okay? Muy bien. Bueno, ahora dice Marta que tiene hijos gemelos. En este caso, ¿cómo es la influencia materna? En el tema de los gemelos, ¿pero en qué sentido? ¿A qué se refiere? ¿En qué Ella sentido? tiene hijos gemelos. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? A ver. ¿Quién es? ¿Es Marta quien hace la pregunta? Sí, adelante, Marta. Sí, hola, buenas noches. Hola. Sí, o sea, mi inquietud es saber, o sea, cómo se influye, si son de diferente personalidad, cómo fue la influencia materna. Ahora mis hijos ya son adultos. ¿En los gemelos te refieres? Sí, y son pues diferentes y realmente yo considero pues que vivieron lo mismo. O sea, Pero está claro que dos hermanos gemelos han vivido lo mismo y son compañeros desde el primer instante de su vida, ¿no? E incluso aunque tengan más hermanos o usted tenga más hijos, siempre entre ellos dos va a haber una relación específica, más intensa. Son como una microsociedad dentro de la familia. Pero hay algunos aspectos que sí que tenemos que tener en cuenta en los gemelos. Primero, es determinante cuál de los dos toma la decisión de salir primero, porque ese será el líder con respecto al otro. ¿Ok? Es decir, el que sale segundo siempre reconocerá un cierto liderazgo hacia el que salió primero, el que tuvo el arrojo de abrirle paso. El que sale primero, además, sufre o sufrió, por lo menos durante un tiempo, aunque fuera corto, un doble conflicto de separación. Estuvo separado un tiempo por primera vez del hermano y estuvo separado también un tiempo de la madre, porque mientras terminaba de nacer el segundo, él estuvo solo y nunca hasta ese momento había estado solo. En cambio, para el segundo es distinto. El segundo nunca ha estado separado de la madre. Sí estuvo separado durante unos minutos o el tiempo que fuera del primogénito, del que salió primero, pero nunca estuvo separado de la madre. ¿Ok? Entonces también hay que observar eso. Es decir, en el tema de los gemelos, además tenemos que tener en cuenta que como son una especie de equipo o microsociedad, normalmente los talentos o capacidades no se reparten al 50%. Muy habitualmente uno es muy bueno o se especializa en algo y el otro en otra cosa. Y necesitan ese funcionamiento en equipo porque se nutren el uno al otro. Aparte otra cosa, yo no sé, ¿usted cuando tuvo gemelos sabía que venían dos o tuvo la noticia en el día del parto? sí, no, sí estaba consciente. Tuve 3 y fueron muy delicados. Estuvieron, sí, uno falleció y bueno, estuvieron en incubadora mes y medio. ¿De dónde falleció? ¿El que falleció, dónde falleció? ¿En el útero o después de nacer? No, ya a los 2 días de nacido. Ah, que fue muerto prematuro, sí nació. Y sí, nació. Y estuvieron pues mes y medio en incubadora, muy delicados. Y yo siempre he pensado que a lo mejor esa vivencia sí los marcó. Mire, pero ahí en principio les marcó a los dos por igual. Yo que hago hipnosis regresiva, que hago terapia regresiva,
y soy además autor de un libro del cual hemos hablado aquí no hace mucho tiempo, La memoria emocional de la vida uterina, esas horas, momentos o a veces incluso días que el recién nacido pasa en la incubadora son vividos como momentos dramáticos. No perdamos de vista que el bebé recién nacido, que se ve confinado en esa caja de luces llamada incubadora, no puede interpretar lo que está ocurriendo. No sabe a qué se debe eso. La persona adulta que hace una regresión a ese momento del nacimiento y revive hoy eso, estar separado de la madre en la incubadora, interpreta cosas tan crueles y tan radicales como que el rechazo, mamá me rechaza. Tan pronto como me han visto, me ha rechazado y por eso estoy aquí en lugar de estar en su pecho pegada a su teta. Segundo, no sabe si esta soledad y este desamparo va a durar minutos, horas, días o toda su vida. No lo sabe, porque no tiene la experiencia para saber si esto es transitorio o no. Por tanto, se está dando un conflicto de rechazo y separación que a veces puede prevalecer toda la vida. ¿Okay? Se ve luego, como digo muchas veces, incluso personas adultas que reviven eso con un dramatismo, sobre todo la sensación de rechazo y desamparo y la incertidumbre de si el resto de mi vida va a ser así. Porque claro, además se da el añadido, no solo no estás con tu madre, sino que además de vez en cuando viene alguien, que se supone que es la enfermera, y que lógicamente te atiende, te cuida o pero sin afecto. O desde luego no con el afecto materno. ¿Ok? Y claro, esa persona recién nacida en ese momento hace la interpretación de lo que hay, no puede prever nada, ni por qué está ahí, ni hasta cuándo va a estar ahí. Simplemente vive el momento presente y lo vive con un absoluto dramatismo. Sí. Mil gracias. A usted. Otra, bueno, dice aquí que ella lloró cuando se enteró que iba a ser mamá porque le tenía mucho miedo, aunque al final fue felicidad porque se casó con su pareja y ahora son muy felices. No sé si se refiere a que si afectó a su bebé o... Claro, vamos a ver si hay... Lógicamente la gestación dura varios meses y en esos meses el estado emocional de la madre puede ser muy distinto o puede evolucionar de forma muy distinta. Oye, qué bueno si el momento, digamos, de fatalidad fue solo esos primeros instantes cuando conoció la noticia y luego lo asumió y luego tuvo una estabilidad emocional e incluso se casó con el hombre con el que había tenido el embarazo, etcétera, etcétera. Qué bueno, qué bueno. Pero no olvidemos que el registro emocional ya existió. No olvidemos que aunque haya sido por días o semanas, ese embrión o feto ya vivió unas circunstancias, pues como las que he descrito previamente, de un embarazo no planificado o no buscado. Y eso sigue en su inconsciente. Eso sigue en su inconsciente. Cuando después, si alguna vez llega a ocurrir en su vida, si alguna vez ese hijo se siente en la vida dejado de lado, no considerado, no amado o rechazado, se activará la memoria de aquello que vivió en aquellos días o semanas. Porque eso no se diluye. Por eso decíamos antes que la persona adulta hoy es portadora en su inconsciente de todo, absolutamente todo, lo que ha vivido desde el primer instante de su vida. De todo, de lo bueno y de lo malo, lógicamente. Pero cada vez que pueda enfrentar situaciones que emocionalmente guarden alguna similitud con aquellas otras donde antes sufrió algo, se activará la memoria de aquello. Es así como tenemos que comprender que nada se diluye. Obviamente, luego las circunstancias que uno viva en la vida, donde pueda haber más plenitud, serenidad, amor y afecto, ayudan, pero eso no diluye los traumas que tú hayas podido vivir. Y si alguna vez enfrentas situaciones emocionalmente análogas, eso se activa.
Él sabe, aquí dice Jessica que ha sabido que el fumar tiene mucho que ver con temas con la madre. ¿Es verdad eso? ¿Que la gente que fuma tiene algo que ver con algo con su mamá? Todas las adicciones buconasales parten de un trauma vivido con, bueno, la madre, la teta, digamos, el alimento, la lactancia, la teta. Arquetípicamente, hablando ya en términos de arquetipos, hablando en términos de inconsciente colectivo de la humanidad, la figura materna tiene que ver con la nutrición, que no solo es la leche, sino sobre todo la nutrición afectiva que nosotros como niños necesitamos. Y voy a ser incluso más explícito. No tiene por qué ser una relación disfuncional con la madre directamente. A ti tu madre te puede amar con locura y daría la vida por ti. Claro que sí. Pero si durante esa etapa inicial de tu vida tu madre está estresada, preocupada o nerviosa o desestabilizada por otras circunstancias que pueda haber en su vida, laborales, familiares, de pareja, no lo sé, cualquier situación, ella te está transmitiendo eso emocionalmente. Y tú captas eso. Y como para ti tu pequeño mundo es básicamente ella, tú te pondrás en el centro de la diana, en el centro del escenario, e interpretarás que eso tiene algo que ver contigo. Y captas ese dolor, esa frustración, de que en lugar de recibir de ella, además de la leche, cariño, ternura, afecto, estás recibiendo una transmisión de estrés, toxicidad, etc. Y eso prevalece asociado en tu cuerpo a esa parte, la parte sobre todo los labios, donde está la huella del dolor. Después, con ese precedente de lo que ya has vivido, cuando después en tu vida te vuelvas a sentir nervioso, preocupado, estresado, etcétera, lo aplacarás en la parte de tu cuerpo donde está la huella de aquella carencia. Por eso digo, pero no solo el tabaco, el alcoholismo o las drogas que se inhalan, todo lo que es adicciones buconasales, siempre en origen tenemos que prestarle mucha atención a cómo fue la relación con la madre o cómo fue la relación con la teta, podemos decir, o qué es lo que la madre nos transmitió en aquellos momentos. Vuelvo a insistir, de lo que ella pudiera estar viviendo en su vida, que no tendría nada que ver con el bebé, pero claro, es que el bebé hace la interpretación de acuerdo a la información que él tiene. Muy bien. Dice, ¿los problemas de la piel tienen que ver con alguna huella emocional de la infancia? Conflicto de separación. Ah. Conflicto de separación, claro que sí. Y Digamos que cuando digo conflicto de separación es tanto el contacto o proximidad que te gustaría tener y no tienes, o el contacto y proximidad que quisieras evitar y te ves obligada a tener. Es decir, nos vamos a un extremo o al otro. Y puede haber un problema de piel porque, te pongo un ejemplo, porque te ves condenada cada día a estar 8 horas en un mismo despacho con un compañero o compañera con quien no hay buena relación, pero por motivos laborales todos los días tienes que estar ahí. Y eso es un conflicto de separación impuesta que no te agrada. Y otras veces puede ser el contacto que has perdido o el contacto que te gustaría tener y no estás teniendo, o el que tienes no es de la calidad que te gustaría. En un extremo o en el otro. Quedan 2 preguntas nada más. Nancy dice que su prima dice que su bebé que es no deseado, que si el feto puede sentir que no es deseado por su mamá y haber consecuencias cuando nazca. Sí, naturalmente. De hecho, la primera pregunta era también referida a la huella emocional, digamos, de un embarazo no planificado, no buscado. Claro que sí. Lo hablábamos antes y fundamentalmente deja una actitud de vida de baja autoestima y desvalorización, de tratar de obtener o buscar a cada instante de los demás cariño, compañía, afecto, reconocimiento.
Y eso es lo que llevará a la persona a vivir al servicio de los demás, precisamente para que le den eso, y nunca vivirá al servicio de sí misma. Autoestima y baja autoestima y desvalorización. ¿Sí? Cintia, ¿levantaste la mano? ¿O no? Cintia Sanchún. Bueno, sí. Abre tu micrófono para que te escuchemos tu pregunta. A ver, ¿ahí ya me oyen? Sí. Hola. Hola, buenas noches, soy Cintia. Por ejemplo, en ese caso de, ya que tú le puedes echar como que la culpa a tus padres porque fuiste de un embarazo no deseado. Y cuando te haces tú responsable, por ejemplo, si esa persona, si en mi caso, ¿no? Si yo soy una persona nerviosa y yo lo asumo a que mi mamá estaba nerviosa en el momento en que pues pasó todo el embarazo, ¿no? Porque pues igual y tenía cosas que pensar, si se iban a casar, si no se iban a casar. Sí fui amada muchísimo, eso me queda muy claro, pero por ejemplo siento que soy muy aprensiva o que tengo muchos nervios, ¿no? Y yo le echo la culpa a mi mamá, le digo, es que cómo es posible que, o sea, porque me tuviste todo el tiempo nerviosa y me dice, ay, sí, ¿no? Y yo, pues sí, ¿cuándo? O sea, de verdad, ¿cuándo yo me voy a hacer? Claro que no es su culpa. También tengo que poner ya mi responsabilidad y saber cuándo es ya tuya. Yo creo, Cintia, que la palabra culpa aquí no corresponde. Y lo dije al final de mi plática, es decir, en el momento en el que, y creo que en esto podemos estar todos de acuerdo, en el momento en el que papá y mamá no hacen nada premeditadamente para dañar al hijo o la hija, premeditadamente, yo creo que ahí ya enjuiciar y culpar ya no cabe. Los padres han hecho la vida y han vivido la vida, y nosotros hoy como padres, los que lo seamos, de la forma que hemos podido. Tú decías, porque si te interpreto bien, Cintia, tú eres resultado de un embarazo no planificado. Eso, ok. Claro, yo decía ahí, Correcto. tú como embrión o feto ya viviste la incertidumbre, la angustia, el miedo, la inseguridad de qué iba a ser de ti. Si no he sido planificada, si no soy resultado del amor, si no tengo garantizado el amor, protección y alimentación de estos que me esperan afuera, papá y mamá, fundamentalmente la madre, frente a esa inseguridad, tu futuro puede ser funesto. Y tú viviste 9 meses en esa angustia de qué es lo que va a pasar. Eso es lo que deja en ti ya una predisposición a vivir después, afrontar después tu vida desde la inseguridad, angustia, miedo, incertidumbre. Y probablemente, como decía antes, probablemente has seguido un esquema de vida de estar entregada siempre a los demás para que te den la palmadita en la espalda, reconocimiento, afecto y compañía. ¿Por qué? Porque es esa la carencia que traes. Y probablemente has estado más en la búsqueda de eso, entregarte a los demás, y probablemente nunca te has entregado a ti misma. Baja autoestima y desvalorización. Total. Bueno, o sea, no es que me alegre de que corresponda esto que te estoy diciendo con lo que tú manifiestas, pero digamos que el hecho de que puedas, y esto te lo digo, Cintia, tomando también al hilo de lo que decíamos al final de la plática, el hecho de que puedas cambiar la observación de las circunstancias del inicio de tu vida, que nada ni nadie hizo nada premeditadamente malvado contra ti, hablo de papá y mamá, sino que papá y mamá, como quizá luego te haya tocado a ti muchos años después, pues vivieron la vida o hicieron las cosas como pudieron. Eso te puede dar un grado de serenidad que quizás en otros momentos de tu vida no has tenido. Y sobre todo otra cosa te puede permitir. Si tú has vivido un esquema de baja autoestima y desvalorización, asume y ten muy claro que eso no es porque tú no puedas vivir de otra manera, sino porque has estado siempre en lealtad a aquello que ocurrió en las primeras semanas de tu vida. Por tanto,
habrá muchas capacidades y talentos que tú tengas que probablemente ni siquiera tú te has creído que los tenías. Y los tienes, nunca has dejado de tenerlos. Simplemente que has estado en lealtad a eso que ocurrió, eso que interpretaste de una forma tan particular y tan sesgada en la fase inicial de tu vida. Nunca es tarde para que retomes el control, las riendas de tu vida. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Una última preguntita, Jesús, que creo que es importante. ¿Qué lealtades hay o por qué se da el incesto? Vamos a ver, el incesto, pero ¿el incesto real o qué tipo de incesto? Porque claro, para responder a esto... No, lo digo porque cuando hablamos de transgeneracional, y ya ves que yo soy autor de libros sobre esto, hablamos de una cosa que llamamos incesto simbólico, que es cuando dos personas, una pareja, inconscientemente se ven y se tratan como hermanos. Entonces me gustaría saber si está hablando del incesto real o simbólico. ¿Real o simbólico, Olga? Claro. Real. Incesto real. Y la pregunta es ¿qué lealtades hay o por qué se da el incesto? Vamos a ver. Normalmente, aquí tendríamos que hacer una introspección transgeneracional. Es decir, no conozco ningún caso en el que haya podido ver situaciones de este tipo donde no haya habido historias familiares de abusos en las parejas, abusos sexuales quiero decir, de maltratos en la pareja, de traiciones en la pareja, de hombres que escaparon y nunca más se supo de ellos. Siempre hay historias de ese tipo. Siempre hay historias de ese tipo cuando se ve un incesto real. También a veces ocurre el incesto real cuando hay clanes familiares y familias que arrastran ya de varias generaciones traumas que no han sido resueltos. Es decir, transmisiones transgeneracionales de memorias una y otra vez fallidas. Son clanes que podríamos incluso decir que por esa transmisión fallida, por ese cúmulo de traumas no resueltos a lo largo de generaciones, son clanes que se dirigen al precipicio de la extinción. Y desde luego el incesto real va por ahí. No sé si eso le puede servir como respuesta, pero sí son, como digo, quizá como conclusión de esta respuesta, siempre son familias que han sufrido traumas y no han sabido o no han podido digerir o resolver esos traumas. Estamos hablando siempre de traumas de como mínimo 3 generaciones atrás. Es decir, si el incesto está teniendo lugar hoy, pongamos en el punto de mira más bien la generación de los bisabuelos. Es decir, son cosas que vienen ya de lejos. No es un trauma de la generación anterior de los padres, eso viene de más atrás. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante. La verdad es que nos podemos seguir toda la noche, pero bueno, le vamos a tener que dejar aquí. Muchísimas gracias, de verdad, porque todo esto nos ayuda a entender muchas cosas, muchas situaciones de hoy en nuestras vidas y que podemos ver la raíz de dónde viene. Muchísimas gracias. Quiero contarles que Jesús va a estar teniendo un módulo ahora en febrero, a finales de febrero. Ahí está. Del 27 y 28 de febrero, el primer módulo de transmisión transgeneracional. ¿Sí? Quien esté interesado, por favor, con nuestro equipo de ventas de Aiki, se puede acercar a ellos y les daremos toda la información. No es en nuestra plataforma, pero Aiki sí es un afiliado de DBR, de Instituto DBR, que es el que está organizando este módulo con Jesús Casla, que me parece súper interesante. Lo bueno es que todo lo que él ofrece está en módulos, entonces puedes tomar nada más el módulo que te interesa y no necesariamente para ser terapeuta.
Ahora, si te interesa ser terapeuta, puedes cursar todos los módulos hasta llegar a lo de la hipnosis reparadora, se llama así, a la hipnosis regresiva. Reparadora. Reparadora. Que la verdad es muy interesante. Yo ya tuve una sesión con él y me pareció interesante cómo conectas, ¿no? Con alguna vivencia en tu vida que te haya podido dejar algún trauma y puedas cambiar tu forma de vivirla o de sentirla. Y pues, por supuesto, eso cambia el resto de la historia de tu vida, ¿no? Así es. Entonces, muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos ustedes por confiar en Nike Wellness Center y que siempre estamos buscando en ofrecer algo que sea interesante para ustedes, que les ayude a vivir una vida más feliz, más satisfactoria. Y pues aquí está Jesús Casla con nosotros. Preguntan de libros. Jesús tiene muchos libros, como dijo, ya escribió 22 libros. Podemos nosotros darles la información y están en Amazon sus libros también. Sí, están en Amazon. Luego te pasaré, porque además una ex paciente mía de México DF me ha facilitado hace poco 2 links de 2 librerías en el DF donde están mis libros, que yo mismo lo desconocía. Por lo tanto, entiendo que será más rápido pedirlos ahí. No me acuerdo, luego te enviaré el link. Los libros, mis últimos libros son libros plenamente centrados en esto de lo que estábamos hablando hoy. Ahora estoy escribiendo un libro que espero terminar antes del 1 de mayo, que se va a titular Belleza Emocional. Y estoy trabajando en otro libro que ya será para el año que viene, que se va a llamar Cuando miro en tus ojos. Es un libro sobre regresiones a vidas pasadas, siempre desde un enfoque terapéutico. Y bueno, pues tendréis puntual noticia de ello, pero los libros son como gestaciones largas, o sea, llevan meses, no es una cosa que se resuelva en un par de semanas. Quien les interese cualquier libro de Jesús Casla, contacten a Nike Wellness Center, les pasaremos la lista de los libros que él ha escrito sobre estos temas y también dónde pueden comprarlos. Les agradecemos muchísimo su presencia, su atención y es un gusto Jesús, platicar contigo y escuchar todo tu conocimiento tan amplio, la verdad. Agradezco mucho, Sasa, muy agradecido. Gracias. Gracias a todos, muy buenas noches y seguimos aquí en Nike. Gracias. Hasta luego.